Corazones cansados, nuestros corazones abrumados, nuestros corazones con miedo, pero Señor, agradecidos delante de ti por todo lo que haces, por todo lo que sigues haciendo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo maravilloso que nos permites reunirnos en familia para poder alabarte, adorarte, poder compartir, Señor, el uno con el otro. Gracias, Padre bueno. Y hoy, Padre amado, queremos escuchar tu voz. Hoy queremos seguir estudiando y meditando en lo que tu palabra dice para nosotros. Te pedimos que nos hables. Te pedimos que nos instruyas. Te pedimos, Señor, que esta semilla dé su fruto bueno en su tiempo, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Por favor, tome asiento. Le damos la bienvenida a este servicio de Torre Oración y también la bienvenida a nuestros hermanos que se están conectando en nuestro canal de YouTube. Sean bienvenidos. Hemos estado estudiando el capítulo 12 del libro de Hechos. Ahora su Biblia, por favor. Y la semana pasada solamente alcanzamos a estudiar los 2 primeros versículos. Algo rapidito. El rey Herodes Agripa I, ¿verdad? Echó mano, dice la Escritura, de algunos de sus discípulos. En este caso, el verso 2 ya menciona a Jacobo, hermano de Juan, más conocido como Santiago, y lo decapitó. Fue tanto el contexto y lo que estaba sucediendo, como hablábamos la semana pasada, que el guardia que tenía, según los escritos judíos de la época, que el guardia que tenía custodia sobre Jacobo logró convertirse y también murió decapitado, como lo hizo el apóstol. Habíamos conversado también de que el poder que tenía la palabra había hecho que mucha gente se convirtiese y que Dios siempre iba a usar a esa gente que se estaba moviendo, no a la persona que era tibia ni fría. Hoy quiero seguir compartiendo el capítulo 12 del libro de los Hechos y vamos a abrir el verso 3 hasta el verso 5, que dice así: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, ¿sí?, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Recapitulamos un poquito. Revisamos que la iglesia estaba siendo perseguida, asediada, por 2 motivos. Estos motivos eran que Jesús, sus apóstoles y los nuevos seguidores estaban siendo una amenaza latente para el sistema político y para el sistema religioso actual, ¿verdad? ¿Cómo lo comprobamos? La primera parte de la persecución fue comandada por Saulo de Tarso. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia por un falso celo religioso, mientras que Herodes Agripa I se dio cuenta que al asesinar a Santiago, apóstol, no solo que le daba un estatus de prestigio ante el gobierno central, sino porque pensó por un momento que la revolución mesiánica de la que hablaban los judíos podía ponerse fin, y él quedaría como el más poderoso rey que pudo incluso frenar hasta el Mesías. Es lo que pensaba él. Una vez que Jesús era dado por muerto, esto se dio cuenta que también, dice acá, que le era agradable para los judíos. Y Pedro fue encarcelado en tiempos de la Pascua, como lo leemos acá. La Pascua más o menos duraba 8 días, y me parece algo interesante porque Pedro encarcelado en la misma época que el Señor Jesús fue también encarcelado, juzgado falsamente y dado por muerto. Era un tiempo emotivo para los judíos que regresaban a Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, lo acabamos de leer,
Pero algo que lo motivó a no ejecutar a Pedro en esta época era dos cosas que podemos leer aquí. El primero era que él quería tener toda la atención de los judíos. Entonces, ¿qué hizo? Quería ejecutarlo luego de. ¿Por qué? Porque sabía que el judío que venía de afuera no iba a estar al tanto de lo que estaba pasando con Pedro. Todo lo contrario, se iba a poner al tanto de lo que la fiesta como tal significaba para cada uno de ellos. Y como punto 2 era que Herodes no quería un motín, porque de seguro él pensaba que el asesinato de otro líder máximo de la iglesia iba a hacer que los seguidores más extremos de la iglesia se pongan de acuerdo y comiencen una revuelta, una revolución. Y hagan justicia por mano propia y de pronto se arme una guerra civil. Verso 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. A diferencia, ¿verdad?, también de lo que hablábamos la semana pasada de Santiago y quizás de los otros apóstoles que ya habían sido encarcelados, Pedro tenía a 4 soldados vigilándole constantemente. Santiago, y los otros líderes que fueron encarcelados tuvieron siempre a un soldado esposado a su muñeca. O sea, donde iba el soldado, iba el apóstol. Donde lo movían, él tenía que ir porque estaba encadenado. En este caso dice que Pedro, para que entiendan un poquito el contexto, tenía a un soldado encadenado a cada una de sus muñecas. Es decir, uno en su mano izquierda, otro en su mano derecha. Luego, habían 2, estos estaban dentro de la celda, y luego habían 2 más fuera en la celda, que lo vamos a leer más adelante. Está explicadito acá, solamente para que entiendan el contexto. Y si usted no quiere creerme a mí, no quiere creerle a las Escrituras, usted puede poner en Google y escriba ahí las epístolas de Séneca. Séneca era un historiador romano y él le va a explicar cómo encarcelaban a los presos que consideraban peligrosos, y entre esos registros está el encarcelamiento de Pedro. Está en Séneca, epístola 5, verso 7, exactamente. Bien. ¿Y por qué lo tenían de este modo encarcelado a Pedro? Porque si usted va un poquito unas páginas antes, en el capítulo 5 de los Hechos, ellos ya habían sido puestos en prisión. Más o menos capítulo 5, verso 17, si usted lo lee ahí rápidamente, dice que el sumo sacerdote se levantó y todos los saduceos que estaban con él, y se pusieron de acuerdo, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. ¿Verdad? ¿Qué pasó luego de esto? Fueron liberados, por obra y gracia. Fueron liberados y siguieron predicando el evangelio. Entonces, Herodes conocía esta historia, conocía lo que ya había pasado y no quería ser tomado por burlado. Entonces puso a estos 4, y no solamente eran 4, porque dice que eran 4 por 4, es decir, tenía 16 soldados en el transcurso del día. Por turnos, no le daban ni siquiera un respiro al pobre Pedro. Verso 5, volvemos al capítulo 12. La iglesia hacía algo que debería estar haciendo siempre toda iglesia: orando sin cesar por él. Y aquí quiero detenerme un ratito. Si usted está con su Biblia, puede apuntar ahí, subraye las palabras sin cesar. En el español, ¿verdad? Sin cesar quiere decir continuamente, a cada momento, a cada instante. Pero el contexto actual griego dice que viene de la palabra éctenos. En términos médicos, éxtenes es agarrar un músculo y estirarlo todo lo que se pueda, al punto de que se pueda romper. Entonces, imagínate la oración de la iglesia, que era sin cesar,
era intensa, era una oración que estaba latente, presente y quisiera decir que hasta extrema. Y esta palabra éctenos, Lucas la usa en Lucas 22:44, cuando el Señor Jesús se encontraba en el huerto de Getsemaní, orando por sus discípulos, orando por lo que iba a pasar. Y él decía, estando en agonía, en el 44, oraba más intensamente, Lucas 22:44, cuando dice oraba más intensamente es la palabra éctenos, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Herodes Agripa, primero, quien había puesto en la cárcel a Pedro y a Jacobo, tenía todo un reino, tenía todos sus soldados, tenía toda su fuerza, y la iglesia contaba solamente con el poder de la oración. Y cuando yo entiendo esto, lo hago relación más o menos cuando el pastor David se presentaba ante el poderoso Goliat y le decía, tú vienes contra mí con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y recibió la victoria. No hay ejército, no hay fuerza, no hay poder que se pare frente al Señor. El Señor tiene control sobre todas las cosas. Y yo digo amén a eso. La iglesia oraba fervientemente por la salvación de Pedro, lo leemos acá. La oración sincera, hermanos, tiene poder. Un corazón que verdaderamente está enfocado en las cosas del Señor, que verdaderamente está afinado a las cosas del Señor, en lo que realmente importa, puede mover montañas. Y lo dijo el Señor, si tuvieras fe, tú le dirías a la montaña, muévete, y de seguro se movería hacia el mar. Estaba hablando del poder de la oración. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, ¿qué cosa? Todo. El Señor no estaba hablando en parábola acá. El Señor estaba hablando en absoluto, no en relativo. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué flaqueamos? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué no creemos? El enemigo conoce el poder que tiene nuestra oración. El enemigo a veces usa artimañas para que no oremos, hermanos. O le pongo este ejemplo, usted quiere orar y suena el celular, usted quiere orar y lo llaman, usted quiere orar y se rompe un plato, usted quiere orar y pasa de todo, pero usted no puede orar. Pablo dice, orad sin cesar, ¿sí o no? Y hasta el día de ayer, este es un testimonio que podemos compartirlo, hasta el día de ayer orábamos por el estado de salud de Lucas Armijos, el hijito de nuestro hermano Richard y Maffer. Casi 2 semanas estuvimos clamando, ¿verdad? No estoy mal. Casi 2 semanas orando por la salud del bebé. Y ayer tuvimos la grata respuesta de que ya salieron del hospital. Mandaron una foto que estaban contentos los 3. Para mí fue gracias, Señor, porque escuchas a tus hijos. Gracias, Señor, porque en medio de esta prueba, en medio de esta aflicción, la oración de la iglesia estuvo sosteniéndole a los padres, sosteniéndole al bebé, y hoy podemos gozarnos con ellos de que están en casa nuevamente. La oración, es verdad, la ciencia también, los médicos también, pero más de eso, la fe. Dejamos de lado la oración porque no vemos resultados instantáneos. Pero esto, nuevamente, es un ejercicio constante y de paciencia. Alguna vez estaba haciendo un devocional, un estudio sobre la oración, que decía que, lo voy a leer, que solamente 5 minutos de oración era lo ideal para iniciar a orar. Cuando uno no se lo toma en serio, es lo que les explicaba, al segundo, la mente comienza a jugarte en contra. Al minuto, las personas en casa empiezan a interrumpir. De repente, recordaste otra cosa que debías hacer en el instante y dejaste de orar y te fuiste a hacer lo que debías hacer, entre comillas, y dejaste la oración así. Quedó en el aire, en la nada. Verso 6.
Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Esto corrobora lo que ya expliqué, ¿verdad? De cómo estaba Pedro encarcelado y que ya también había sido puesto encarcelado antes y que ya había sido liberado también por el poder del Señor. Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención, porque Pedro sabía que ya había sido ejecutado Santiago y que él era el siguiente en la ejecución. Él era el siguiente en la lista en que debía morir en los planes de Herodes, más no en los planes del Señor. Entonces, él conocía que quizás esta era la última noche de él en la tierra. ¿Verdad? Vemos en las películas que al condenado le dicen, bueno, ¿qué quieres hacer en tu última noche? Y quiero comerme un bistec, y quiero salir a pasear un ratito, a Pedro no le dieron chance, porque sabían que si le daban chance, volvía al templo y volvía a orar. Y algo que yo puedo comprender acá es que Pedro estaba en paz durmiendo. ¿Cómo puedes dormir agarrado de las manos? ¿Cómo puedes dormir en un sitio donde quizás haya luz, quizás hayan gritos, quizás haya problemas, quizás haya de todo? Y lo que menos había paz en el ambiente. Entonces, supongo que Pedro recordaba aquellos salmos que había estudiado junto al maestro. Pedro recordaba las palabras, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23. Quizás recordaba, por demás es que os levantes de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Salmo 127. Hermanos, los guardias, la cárcel, las cadenas, los tiempos adversos no son nada para Dios. Y por si fuera poco, el ángel del Señor aparece en escena más adelante, verso 7. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Yo me imagino esa escena diciéndole, hey Pedro, Pedro, levántate Pedro, porque Pedro estaba bien dormido, levántate, hay que irnos. Y dice acá que Pedro seguía dormido. Pedro pensaba que esto, el que estaba viviendo, era producto del éxtasis, producto de una visión que no estaba sucediendo en tiempo real. Y dice que una luz, ¿verdad? Una luz resplandeció en la cárcel. No menciona nada sobre los soldados hasta este momento. No menciona nada sobre lo que estaba sucediendo alrededor, pero esta luz resplandeciente es la misma expresión que se usa en Lucas 2:9. Si nos recuerda un ratito, Lucas 2:9 habla cuando el ángel del Señor, el mensajero, se presenta entre los pastores, y cuando se presenta, ahí está, aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. ¿Y qué dice que tuvieron los pastores? Gran temor. Yo supongo que los soldados, cuando vieron todo esto, se atemorizaron, cayeron al piso. Recuerda también que cuando Jesús iba a ser tomado prisionero, él decía, ¿quién buscas? Y de repente la guardia se echaba para atrás, se caía al suelo. Es lo que dicen las Escrituras. Y hay otras personas que piensan que este mensajero del Señor no era un ángel, era simplemente alguien de la iglesia que se metió por ahí, logró llegar hasta donde estaba Pedro y se lo iba llevando. Pero la palabra aquí, mensajero del Señor o ángel del Señor, viene de la palabra ángelos, que significa mensajero. Y yo me pongo a pensar, no había fuerza humana que pueda derribar a estos soldados que estaban entrenados para matar, fuerza humana que pudiera quitarle los grilletes y las cadenas a Pedro, ni que pudiese abrir las puertas mágicamente. Yo creo que no. No había hombre destinado a tener una misión suicida de sacar a un preso en la extrema de máxima seguridad, la cárcel de máxima seguridad, solamente para retirarlo y luego perderse en el más allá. No lo creo. Y acá tengo un testimonio que
mientras leía esto en Hechos 12, me acordé de este testimonio y es real. Un hermano que se llama Sundar Singh. Este era un cristiano, es un cristiano tibetano, no está muerto. Por predicar a Cristo fue tomado prisionero. Cuando fue tomado prisionero, él no fue puesto en una cárcel. Para que muera fue tirado a un pozo, ni siquiera fue puesto, fue tirado a un pozo, cerraron el pozo y le echaron piedras y candado. En la tercera noche que Sundar Singh estaba encerrado, él escuchó a alguien que abría la tapa del pozo, que movía la seguridad que tenía la tapa del pozo y la retiraba de su sitio, y de repente escuchó una voz que le decía: Sundar, toma la soga, amárrala a tu pie y sal. Porque obviamente, producto de la caída, se había dislocado los brazos y estaba golpeado, estaba todo mal. Entonces Sundar se amarró la soga y fue levantado hasta la superficie. La tapa regresó a su puesto, y cuando Sundar se volteó a ver quién lo había liberado, oh sorpresa, no había nadie alrededor. No, ¿qué te estás contando esos chistes tú acá? No, sí. Sucedió, hermano, en la vida real. Sucedió en el Tíbet. Búsquelo. Sundar Singh se llama el hermano. Y yo digo, wow. Y la historia no termina ahí. Espérese. Cuando Sundar sale del pozo, en vez de exiliarse, en vez de guardarse, fue a las calles nuevamente a predicar. Resulta que el oficial que lo cogió detenido, lo volvió a agarrar, lo llevó a las autoridades, lo carearon, y el oficial decía: no, a lo mejor alguien tomó las llaves que pusimos en candado en el pozo y salió libre, y por eso salió. Cuando comenzaron a buscar las llaves estaban en el cinturón del oficial. Nunca habían salido de su puesto. ¿Qué respuesta tenemos a eso? Yo siempre sigo diciendo que el Señor sigue escribiendo el libro de los Hechos, hermanos. No ha terminado, no hay un amén ahí. Sigue escribiéndolo en nosotros. Y el Señor permite muchas cosas. El Señor deja que sucedan muchas cosas, pero para que su nombre sea glorificado. Y yo digo amén. Pedro pensó que estaba teniendo otra visión como la del lienzo, ¿verdad? Cuando bajaba el lienzo y le dijeron: mata y come, y le decía: no, yo no puedo comer cosas sucias. No sabe lo que se estaba perdiendo. Y de repente se da cuenta que en verdad estaba pasando, que lo que estaba sucediendo era real. El resplandor en la cárcel, las cadenas rotas, abriéndose las puertas. Y en el verso 11 dice que, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Esta obra divina hizo lo que tenía que hacer. Dios permite cosas, Dios hace algunas cosas, pero también depende de usted terminarlas, hermano. Dios no le va a hacer todo cuando tiene una misión. También depende de nuestro corazón dispuesto a terminar lo que el Señor nos manda hacer. Y Pedro, ¿verdad?, va a la casa de Juan Marcos, que era el sitio donde la iglesia debía estar reunida orando por él, por su liberación. Toca la puerta, no le abren. Dice que la criada que estaba ahí, Rode, escucha que era la voz, en el verso 13, escucha que era la voz de Pedro, sale corriendo nuevamente a donde estaban reunidos orando, no le creen y dice: no, debe ser el ángel guardián de Pedro. Y nuevamente yo quedo y digo: wow, porque no hace mucho yo explicaba también que los judíos creen y piensan que cuando alguien muere, su espíritu queda en la tierra por 3 días. Después de estar 3 días en la tierra, es llevado o al seno de Abraham o al Seol y es juzgado. Entonces dijeron ellos: pues a lo mejor ya lo mataron a Pedro y está acá tocándonos la puerta para decir que se va con el Señor y ya. Y yo digo, a veces somos así. A veces nos deschavetamos, decía un amigo.
Y mientras otros estudiosos piensan, que dicen, o sea, otros estudiosos decían, perdón, que era el ángel guardián que tenía Pedro. Que nosotros tenemos ángeles guardianes y que ese ángel se presentó delante de ellos y le decía, no, Pedro está bien, así que sigan orando, no hay problema. Pero no, Pedro estaba enfrente de ellos y les dio la orden de avisar al resto de los hermanos que había ocurrido un milagro y que él estaba libre. Luego en el verso 17, ¿verdad? Haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les costó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. No es que Pedro estaba hablando de Santiago, por si acaso. Pedro sabía que Santiago, el hermano de Andrés, había sido decapitado. Aquí está hablando de Jacobo, el hermano de Jesús, el otro hermano, el otro hijo de José y María. Y luego de esto, Pedro huye de Jerusalén. No se queda ahí porque sabía que si lo volvían a encontrar, lo iban a matar. Y no es vuelto a ser mencionado en el libro de los Hechos, sino hasta el capítulo 15, cuando se reúne el concilio de Jerusalén, y eso lo vamos a estudiar más adelante con otro hermano. Y también en el libro de Gálatas, cuando tuvo el encuentro con Pablo en Antioquía, y Pablo lo reprende. Y luego de esto, de la reprensión, Pedro escribe sus 2 epístolas universales, que son las que están acá en la Biblia. Y bien, ya vamos terminando porque veo que ya sí. Le hago la pregunta luego de leer, porque imagino que usted ya leyó todo el Hechos 12 y ya venía preparado para el día de hoy. ¿Cómo está su oración hoy? ¿Cómo está su comunión, su tiempo especial, su tiempo a solas con el Señor? ¿Verdad? Esto debe ser una rutina saludable, nuestra oración. Una rutina, y digo rutina porque tiene que hacerlo diariamente, tiene que hacerlo constantemente, tiene que hacerlo con propósito. Le doy un consejo, no lo haga de madrugada si va a empezar. Es difícil. Yo digo, es complicado. Ni tampoco lo haga muy de noche, porque se va a quedar dormido. Haga una breve lista de sus peticiones. Escriba en un cuaderno, Señor, hoy quiero orar por tal persona, que fue lo que hicimos con Luquitas Mateo y con otros hermanos más por el que estábamos orando. Sea breve en ella, sea concreto y sea sincero. No ponga palabras rimbombantes, ni pida algo que está fuera de la voluntad del Señor. No espere que la oración se conteste al abrir sus ojos. Las oraciones toman tiempo. Las oraciones tienen que pasar por un proceso en el que nuestro corazón debe ser alineado a lo que dice la voluntad del Señor y a lo que dicen las Escrituras. Por ahí alguien me decía alguna vez, y en este devocional también que estaba haciendo, me decía, Roberto, no cierres los ojos al orar, porque si estás escribiendo algo de tus peticiones y quieres recordar lo que estabas escribiendo, mejor ora con los ojos abiertos y habla con Dios. Yo decía así, ¿no? En la Biblia nunca he visto que alguien ore y cierre los ojos. Todo lo contrario, Jesús oraba viendo al cielo y daba las gracias viendo al cielo. Crea, hermano, primordial, crea que Dios hará. Crea que Dios va a hacer lo que deba hacer, no por un capricho suyo, sino porque está dentro de la voluntad del Señor. Sea constante, siga orando, siga pidiendo. Y si ve que no hay respuesta, pues sabe que tiene 2 opciones. O esto no está dentro de la voluntad del Señor, o es que el Señor quiere que yo siga entrenando mi oración hasta que Dios diga lo contrario y me dé lo que tanto estoy pidiendo. Y siempre, hermano, siempre dé gracias. Cada vez que esté orando, termine diciéndole al Señor gracias, porque se hace tu voluntad y no la mía. Y créame que eso va a cambiar completamente el panorama de la oración. Es todo lo que puedo compartir el día de hoy con el capítulo 12 del libro de los Hechos. Vamos a orar. Y vamos a orar también por las ofrendas. Amado Jesús, gracias porque has sido fiel para con nosotros.